En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día ya jueves. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pidamos a nuestro Santísimo Padre, el esposo de nuestra Santísima Madre, que sea el que nos guíe y nos dirija el día de hoy, mañana y siempre. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y de un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que con su divina intercesión nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que sea plantada dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, sus matrimonios, esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios. Que así sea, en nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El Evangelio del día de hoy, habla, Señor, que tu siervo escuche. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir insensatamente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. Podrán resistir y preservar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97, responsorial. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, victoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenan los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y al Señor. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acababa de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Palabra de Dios. Oh, perdón. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se inundan. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de los hombres.
Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra de Dios. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo, el Señor da a conocer su victoria. ¿Qué aprendemos el día de hoy? ¿O qué el Santísimo Padre nos quiere enseñar? Pues que Jesús en todo su recorrido en la tierra, Él daba a conocer la palabra de Dios y pues daba a conocer que Él era el verdadero Hijo de Dios y el que Dios había mandado por medio de las obras que hizo, que fue pues curar enfermos, y como lo vemos en el Evangelio, pues también con lo de los peces. Y pues que Dios es muy misericordioso y que tenemos que serle fiel a Él para también pues estar en la victoria. A ver, dar a conocer quiere decir que había algo que no conocíamos. Que no conocíamos. Victoria quiere decir que derrotó algo. ¿A qué derrotó? A Satanás. Lo dice el libro que leíste de Colosenses al final. Oh, sí. Nos sacó de las tinieblas para llevarnos al reino de la luz. Y para llevarnos al reino de la luz, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿O qué hizo para que nosotros ganáramos, o para que Él ganara la victoria? ¿Cómo es que la gana? ¿Cómo es que todo lo del Salmo se lleva a cabo, donde todos alaban, donde todos están alegres? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Por la redención de los pecados. El libro de Colosenses nos enseña, dice el libro de Colosenses, vuelvo a leer. Desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir insensatamente a Dios que los haga llegar a conocer su plenitud con voluntad. Una manera de llevar a cabo la victoria es que Jesús viene y nos da a conocer el propósito de la vida conforme a la voluntad de Dios. Ellos se lo enseñan a sus apóstoles. Y aquí está hablando Pablo. Y Pablo pues no conoció a Cristo. ¿Quién se lo transmitió a Pablo? Los apóstoles. Le transmitieron ¿qué? Lo que Jesús había dicho y cómo derrotar al enemigo de nuestras almas. Y Pablo está hablando con la gente que él conquistó para Cristo. Colosas o Colosenses les está diciendo, nos alegra que pues hayan cambiado, que hayan aceptado el Evangelio y que hayan aceptado llevar a cabo un cambio de vida, una vida diferente a como la tenían anteriormente. Nos cambia la vida. ¿Cómo se manifiesta la victoria de Dios? Cuando tú aceptas a Dios. Hace meses decías, tú no conocías a Dios, vivías en este mundo pensando que era lo máximo, pero conociste a Dios, empezaste a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar. Dios ganó en victoria sobre el enemigo que antes estaba en ti. Y así muchos de los que ven este programa pues, estuvieron en la misma situación. ¿Por qué? Porque el enemigo los quería tener el día del Señor completamente dormidos para no levantarse, para no ir a darle honra y gloria a Dios en fiestas, pachangas y gozos de este mundo, para que no tuvieran que voltear a ver a Jesús, para no recorrer a Jesús. Pero Dios poco a poco, lentamente fue conquistando los corazones de las personas. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó a Pablo? ¿Cómo llegó? Y sabemos que por los apóstoles, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Por los apóstoles, sí, pero ¿por medio de qué? Para llegar a la victoria de Dios sobre las tinieblas. Y que en estos momentos el mundo odia demasiado. ¿A quién odia el mundo en este momento? Ese es el instrumento que Dios usó. ¿A quién? La iglesia. La iglesia. Porque la iglesia es Jesús. Cuando nosotros vemos la iglesia como un conjunto de piedras o construcciones humanas,
no te dice mucho, pero el mismo libro de Colosenses dice Jesús, yo soy la cabeza del cuerpo llamada iglesia y ustedes son el cuerpo, todos los bautizados. La iglesia, los bautizados van formando el cuerpo. Cuando se complete la iglesia completa, el cuerpo completo, se cerró el cielo. Por eso el diablo no quiere que se complete la iglesia. ¿Para qué? Para retardar el tiempo, para tardarse el tiempo y él pueda seguir en vida en este mundo. No quiere irse al infierno. Pero, te digo, la iglesia es el instrumento. Por eso en el libro del Evangelio nos mostró a Jesús. Jesús estaba en Genezaret. Genezaret se llama la abundancia o el pueblo de abundancia. Si tú vas a Genezaret, vas a encontrar en esa área pues puros huertos, manzanos, higueras, parras, completamente un huerto, completamente rico, abundancia. Ahí Jesús tenía su casa, en ese lugar de abundancia de Genezaret. Y en ese lugar de abundancia mucha gente venía a querer hablar con él. Mucha gente que estaba del otro lado, en tinieblas, estaban tristes, enfermos, dolor, odio, rencor, o sea, de todo había. Y venían a Jesús, venían a la iglesia. Jesús se sube, había 2 barcas, dice la palabra de Dios, y se subió a una. ¿Y esa barca de quién era? De Simón. Simón, que después se llamaría Pedro. ¿Por qué es importante? Porque había 2 barcas, y la barca representa a la iglesia. Y Jesús se subió a la iglesia de Pedro, se sentó. Jesús está sentado en la iglesia de San Pedro y le dijo a San Pedro, despégate tantito de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe estar mezclada con la tierra. La iglesia debe estar separada de la tierra. Por eso la mayoría de nuestras iglesias tiene 3 escalones. ¿Para qué? Para que no estén pegadas a la tierra. Despégate de la tierra. Se despegó de la tierra. Jesús en la iglesia, él da las órdenes. Pedro maneja la iglesia. El que habla es Pedro, pero la voz es de Jesús. Jesús usa a Pedro como instrumento. Por eso cuando el Papa habla a multitudes, no es Francisco, es el Padre Jesús el que está hablando por medio del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco es entrevistado en las noticias o por los periódicos o cualquier medio de comunicación, ahí ya no es Jesús, ahí es Francisco. Por eso comete errores, porque ahí es un ser humano. Sí. Pero cuando el Papa hable a multitudes, oír atentamente los mensajes, porque los mensajes son de Dios. Dice la palabra de Dios. Nuevamente Pedro dirigía la iglesia y Jesús se sentó y le habló a multitudes. Nosotros hemos tenido la dicha de estar en Roma, y cuando vas a Roma, a la Plaza San Pedro, allá arriba en la cúpula, altísimo, aparece el Papa Pedro, o el Papa Francisco, y abajo están multitudes de todas las naciones. Nosotros veíamos chinos, japoneses, italianos, de todo había. Mexicanos nunca falta, porque son muy ruidosos, pero ahí estaban todos. Parecían el cielo, un cielo unido con todas las naciones. Y todos gritaban de alegría. Nomás lo veían salir, asomarse por tal como una vitrina, y se sentaba ahí, y la gente gritaba de alegría. Yo me daba cuenta, decía, ¿qué pasó? Y sí, toda la gente estaba volteando para arriba, mirando al cielo, porque ahí estaba el Papa Francisco o Jesucristo por medio del Papa, y nos daba los buenos días, buongiorno,
y toda la gente gritaba, ni hablamos italiano, pero gritábamos de alegría. Ese es Jesús, hablando por medio de su Papa. Nos habla, la iglesia, anuncia la victoria. Cuando ves a todas las naciones unidas, había hasta musulmanes gritando, te das cuenta que la victoria de Dios es fuerte y por eso el diablo tiembla. La victoria de Dios tiembla. ¿Y qué empezó a decir el Papa? A hablar. ¿Qué decía el Papa? Nuestro Señor Jesucristo nos empezaba a hablar. ¿Cómo llegamos a la victoria, a ganarle a Satanás? Oyendo palabra de Dios, oyendo palabra de Dios. Y no solamente oyendo, obedeciendo palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que estaban en la pesca y que no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús le dice, remen o tiren las redes al lado derecha. Y Pedro dice algo, Señor, lo hemos intentado todas las noches, pero nomás por tu palabra lo vamos a hacer. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Y lo obedecieron. El cielo se perdió por desobediencia. El reino de los cielos se gana con obediencia, no con lo que yo creo, con lo que yo pienso, no, con lo que Jesús dijo y se acabó. Obedece. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come y beba tiene vida eterna. Yo creo que dice no. Aquí dice el que come y beba y punto. Se obedece, avienta las redes. Y la aventaron y dice la palabra de Dios que había una abundancia, Peces. muchos peces. ¿Qué son los peces? Las bendiciones. Tú y yo. Las redes, las sagradas escrituras, las palabras del Evangelio lanzado al mundo, el mar es el mundo, lo avienta al mundo y muchos van a venir a esas redes de abundancia, de gracia y se acercarán. Tantos, que dice la palabra de Dios, que le pidieron ayuda a la otra barca que estaba allá. ¿Cuál era la otra barca? ¿O a quién representa la otra barca? Israel. El templo de Israel, el pueblo bendito de Israel, porque no porque hayan desechado a nuestro Señor Jesucristo, Dios se ha olvidado de su promesa, es su pueblo. Y la Iglesia Católica le dijo, vengan, acá también hay para ustedes. Se une la Iglesia judía y la católica, unidos ¿por quién? Por Cristo nuestro Señor. El Señor nos da a conocer su victoria. Y en el mundo, ahora, este tiempo, ni 10 años, ni 20 años van a pasar, cuando la iglesia se va a unificar. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo, el fin de los tiempos. Saliendo el Papa Francisco, entra el Papa malo y después vendrá la unificación de la Santa Iglesia. Una sola. ¿Para qué? Para que una sola iglesia, la Iglesia Católica, esté bajo el reino de María por los 1000 años, como dice Apocalipsis. Pero esa es otra historia. Dice, se unifican las dos iglesias por medio de Jesús. Por eso la misa es mitad judía y la mitad es católica. Son dos mesas. La mitad de la palabra, toda la mesa de la palabra es judía. El Evangelio divide, empieza la otra mesa para la iglesia, para la misa católica, y después termina con la Eucaristía, que es la otra mesa. Son dos mesas diferentes. En el mismo pueblo, somos un mismo pueblo unidos por Jesucristo nuestro Señor. Por eso hay gente en todo el mundo que es católico. En todas partes del mundo hay un católico hermano. Y eso no le agrada a Dios, pero no le agrada a Satanás. Y por eso muchos protestantes, pastores dirigidos por Satanás, engañan a muchos de nuestros hermanos con tanta blasfemia y mentira. ¿Para qué? Para que Cristo no triunfe. Pero ¿quién como Dios?
Nadie. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Yo quisiera ir a Genezaret, a ese pueblo de la abundancia, el poder ir caminando, tomar un higo y sentarme a disfrutarlo en la sombra de la higuera, o agarrar un ramo de uvas. Pero para ir ahí necesito acercarme a Jesús como se acercó esta gente. Necesito oír la palabra de Jesús y necesito obedecer a Jesús. ¿Y dónde lo puedo oír, obedecer y acercarme a Él? En la Santa Iglesia Católica. Si ya estás cansado de sufrir por tanto dolor, sufrimiento, hazme caso. No lo vas a hallar la solución, ni la paz la vas a hallar en la riqueza, ni en las liposecciones, ni en las operaciones, ni en los carros, ni en las casas, ni en la abundancia. La verdadera paz la encuentras cuando conoces a Jesús, lo escuchas y lo obedeces. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y si les ha gustado este programa y si no se han inscribido o suscríbanse, es tiempo de que nos ayuden. Necesitamos crecer. El tiempo se acerca, el tiempo de María que anhelamos con todas nuestras ganas se acerca. Pero mucha gente se va a quedar fuera de ese reinado. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Somos un instrumento de Dios, siervos inútiles somos y solamente contamos con Dios, gracias, que es lo máximo, y con la ayuda de ustedes. Recomiéndanos, denos un like y inscríbanse. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.